pero no es invasivo, es encima. Se aplica gel y ya está. Se mide escala visual análoga y la prueba del copito. Aquí están los resultados, todos estadísticamente significativos antes versus después. Lo mismo con otra escala de valor, la Mann-Whitney, también estadísticamente significativos antes y después. Por lo que ellos encuentran una disminución estadísticamente significativa del dolor pre-tratamiento y 3 meses post-tratamiento. Refieren una reducción del dolor mayor al 30%, lo cual corresponde a un resultado clínicamente relevante de acuerdo con la literatura, mientras que no hubo ningún cambio en las pacientes con placebo. Gracias a ello, ellos lo consideran una opción terapéutica segura y efectiva, con un impacto importante en la percepción del dolor, y lo consideran a futuro una opción replicable y de bajo costo a considerar. Vestibulodynia, otro estudio, doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, 32 pacientes. Ellos miden escala de dolor, el Wong-Baker, índice de función sexual, escala de presión, aquí están los parámetros medidos, umbral de dolor con el algómetro y tolerancia al dolor también medido con el algómetro, que es el que está aquí en la fotografía. Y estos no son los resultados, mientras que en el placebo no hubo ningún cambio. Entonces, hay un cambio en la dispareunia 3 meses después del tratamiento con ondas de choque de baja intensidad, evaluado mediante escala análoga visual. Incontinencia urinaria. Un estudio aleatorizado. Aquí están los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. El mismo protocolo que ya hemos mencionado antes. Estos son todos los parámetros que ustedes todos los conocen, utilizados en el estudio. Ahí están los resultados perfectamente numerados para quien quiera revisar el artículo. Y básicamente lo que ven es una diferencia entre las pacientes que no recibieron ondas de choque, que recibieron placebo, y las pacientes que, en rojo, las pacientes tratadas con ondas de choque, en lo que todos los reportes son positivos. En este cuadro, por ejemplo, miran las pacientes completamente secas en el último renglón, cómo van aumentando frente a una disminución de las pacientes sin cambio. Es decir, hay una disminución de la incontinencia. Los diferentes cuestionarios de calidad de vida y de incontinencia, con una diferencia significativa entre las que recibieron placebo y las que recibieron ondas de choque, a favor de las ondas de choque. Y en conclusión, ellos dicen, el estudio demostró que después de 8 semanas de tratamiento, las ondas de choque lograron mejoría de la sintomatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo durante la actividad física, reducción del goteo, disminución de la sintomatología relacionada con vejiga hiperactiva, mejoría de la calidad de vida. Estos hallazgos sugieren que las ondas de choque de baja intensidad restablecen la fisiopatología de la incontinencia urinaria de esfuerzo y la mantienen por los siguientes 6 meses. Usos: psoriasis vulvar, vulvodynia, vaginismo, vestibulodynia, laxitud e hiperlaxitud del suelo pélvico, incontinencia urinaria de esfuerzo, hipermenorrea, disfunción sexual, síndrome de dolor pélvico crónico y atrapamiento del nervio pudendo, dolor neuropático en zona abdominal baja, sequedad vaginal, líquen esclerotrófico. Entonces, ¿será que este es el equipo milagroso que soluciona todo? Y la respuesta es no, no existen. Creo que no existe nada milagroso, todos quisiéramos conocerlo, pero yo sí pienso que es una herramienta más. Por ejemplo, en las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, no quirúrgica, no hablemos de las quirúrgicas, hablemos de las no quirúrgicas, la herramienta que tenemos es la rehabilitación de piso pélvico, que sigue siendo el gold estándar y eso es indiscutible, ¿cierto? Pero hay una serie de herramientas que pueden ayudar a complementar eso. Si además de la rehabilitación de piso pélvico, usamos la silla magnética, por ejemplo, como apoyo, no como único tratamiento, ni como tratamiento milagroso, que es como a veces nos lo quieren vender, sino como complemento a la rehabilitación de piso pélvico, pues estamos atacando el factor muscular. Si utilizamos el láser discutido, ustedes conocen los estudios, para tonificar los tejidos blandos, estamos atacando el componente de tejidos blandos, de alguna manera, además del trofismo, que también se utiliza el láser para el trofismo, si hay componente de trofismo, atrofia, ¿sí? Pero si a través de este equipo mejoramos vascularización e inervación, yo pienso que también estamos ayudando a ese tejido
a devolverle su fisiología. Entonces fíjense que son diferentes maneras de abordar el mismo problema y que son complementarias, ni siquiera pelean una con la otra. Entonces vámonos al clítoris, a sexualidad. Recordemos que el clítoris y el pene tienen el mismo origen embrionario, ¿cierto? Que hay una perfecta analogía, bueno, casi perfecta homología entre los dos, y en base a eso, el distribuidor del equipo, dentro de los protocolos que le entrega a uno, le entrega a uno un protocolo para disminución del deseo sexual y dificultad para lograr el orgasmo. Entonces, como ya vimos, no hay estudios todavía. Este es el equipo que yo utilizo en mi consultorio y el que, digamos, me ha apoyado en todo este camino, los protocolos que ya dijimos. Bueno. Entonces, digamos que el razonamiento es, si sirve para disfunción eréctil, por las razones que ya dimos, ¿será que sirven mujeres para lograr el orgasmo? Aquí voy a cerrar la presentación un momentito para mostrarles un video de cómo funcionan las ondas de choque. ¿Se alcanzan a escuchar ahí? Todo lo que la paciente siente es ese ruido. No duele, no sienten nada diferente al ruido, nada más. Entonces no es doloroso, no incomoda, no es invasivo, pero pues surte, de acuerdo a los estudios, los efectos que ya mencionamos. Entonces, yo decidí hace poco, pues, mi experiencia con el equipo ha sido buena, yo llevo con el equipo unos 8 meses y estoy muy contento, los resultados que he visto en mis pacientes han sido buenos, pero definitivamente había necesidad de medirlo de alguna manera objetiva para ver si lo que a mí me parecía y lo que dicen las pacientes es lo mismo. Entonces empecé a hacerles a mis pacientes el FSFI, el de función sexual, cuestionario de función sexual, la versión corta. A 8 en principio, en este momento tengo involucradas pacientes con cuestionario 37 en total, pero alcancé a traer las respuestas de 8. Este es el estudio validado al español. En la versión corta se toman estas preguntas de la versión larga. Esta es la valoración y la validación colombiana en nuestra terminología, en nuestro español. Básicamente se mide deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Y eso es lo que contestaron las señoras, pretratamiento, al final del tratamiento, y hasta ahora, en lo que llevo hasta ahora, hay 2, una con disminución del 50%, al hablar con esta señora a ver qué había pasado ahí, la señora está con plena sintomatología menopáusica, en este momento está con un síndrome climatérico florido, entonces digamos que hay un factor de confusión que cuestionaría ese menos 50%, aquí hay un menos 5%, pero las demás tienen más 38, más 30, más 17, más 21, más 36, apenas terminada la última sesión, falta medir al mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses, que es el plan. Pero hasta ahora el 75% de la muestra tiene resultados positivos en el puntaje del cuestionario corto del FSFI. Entonces, como les decía antes, hay muchas herramientas, ahora nos vienen ofreciendo y nos ofrecen muchos equipos y muchas cosas. Lo importante es saber escoger la herramienta adecuada. Lo importante es que cuando nosotros nos hablen, por ejemplo, de láser, cuando nos hablan de láser no quiere decir que todos los láseres sean iguales. Por muchas razones no son iguales, empezando por el mismo láser, de qué está hecho, y por el software que está haciendo trabajar ese láser. Pasa lo mismo con los equipos de ondas de choque. Aquí yo no les voy a decir, escojan este o este otro, ni siquiera el que me trajo, ¿no? Comparen y miren qué equipo tiene más estudios, porque los estudios son equipo dependientes, ¿no? El mismo estudio no sirve para todos los equipos. Y esta es básicamente la información que ya trae el folleto que acompaña ese equipo, donde nos habla de la tecnología que ellos utilizan, el clearance que tienen con la FDA, que presentaron la evidencia clínica para tener la aprobación de la FDA, entonces es un equipo aprobado de FDA, nos muestran la pieza de mano, las patentes que ellos tienen, los secretos que tienen para que el equipo no produzca dolor ni ninguna sintomatología y por qué razones el equipo penetra como debe penetrar y produce los resultados que ellos promueven como marca.
Esto lo paso rápidamente. Ellos aquí comparan las diferentes piezas de mano de la competencia y tienen unos argumentos por los cuales ellos consideran que su pieza de mano es superior. Los usos en piso pélvico, los usos en el hombre. Y básicamente la conclusión es que las ondas de choque no son nuevas, pero la herramienta para salud femenina plantea una perspectiva interesante que yo pienso que vale la pena echarle una mirada para ver si las conclusiones al final son las que esperamos o no. Nuevamente, hay muchas opciones, tengan cuidado en lo que meten a su consultorio y en lo que ofrecen a sus pacientes, siempre buscando el primum non nocere, que es no hacer daño, que es la obligación que nosotros tenemos. Experiencia, falta mucho, el delantal está algo sucio, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Esperemos que la experiencia siga siendo positiva. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias por su atención en la tarde de hoy y por quedarse. Si alguien quiere ver el equipo, ahí está. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para el doctor? Hola, buenas tardes. El equipo que tenemos aquí, que es para mujeres, esta, llamémosla, la pieza de mano, ¿es similar para la disfunción eréctil o es diferente? Porque no alcancé a apreciar bien en la imagen. Es el mismo equipo, entiendo. Yo lo he utilizado solo en mujeres, pero en este momento hablé ya con la compañía para que me enseñen a usarlo en hombres, porque mis señoras me están pidiendo para los esposos. Entonces, poseo problemas, le he tenido que decir a mis pacientes, díganle a su marido que tiene que esperar a que yo aprenda, porque no veo un hombre desnudo hace muchos años, pero parece que a partir de ahora me va a tocar ver hombres desnudos otra vez, porque pues me lo están pidiendo las señoras de mis pacientes. Y otra cuestión. Me quedó muy claro los puntos donde se coloca el equipo. Y entonces va a ser igual para el problema, digamos, pues, vaginal, vulvar, piso pélvico. Siempre es en esos 6 puntos la administración. Quiero entender que es como viaja la onda de choque y por eso es ahí. Doctor, doctor, depende del uso. Por ejemplo, en clítoris necesariamente tiene que ser ahí, ¿cierto? Porque ya estamos cogiendo el clítoris con todo su cuerpo. Entonces, por eso en clítoris se utiliza encima del clítoris y en labios mayores, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en dolor pélvico se utiliza suprapúbico. En incontinencia se puede utilizar perineal o se puede utilizar suprapúbico también. Se puede llegar por cualquiera de los dos lados. Entonces, dependiendo del tratamiento, pero es chévere, como decimos nosotros en Colombia, porque hay pacientes que no se tienen que desvestir. Por ejemplo, la chiquita con dismenorrea, que le da pena desvestirse, uno se lo hace suprapúbico y se evita quitarse pues la ropa. ¿Alguien más? Doctora, allá atrás. Buenas tardes. La pregunta es, ¿hay alguna, porque presentó muchos estudios, ¿no?, del efecto de las ondas de choque en los tejidos blandos? Me hubiera gustado ver a lo mejor un poquito más en cuanto a estudios de histología y ver el efecto realmente en la angiogénesis, o a lo mejor algún estudio de potenciales evocados para demostrar los cambios en la sensibilidad, como para ahora sí que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Eso es lo que realmente causa, igual, no sé, medir mediante histología las fibras de colágeno, bla, 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 ¿no? Es una de mis preguntas, si existen estos estudios que como que detallen un poquito más o respalden un poco más el efecto más en específico de este aparato, ¿verdad?, a esas intensidades en cuanto a las ondas de choque, si podemos verlo ya un efecto en los cortes de histología. La otra pregunta es, en otra de las diapositivas de este estudio en el que se basaron para la disfunción eréctil en el hombre, que a los 6 meses el 50% todavía era capaz de mantener erecciones espontáneas. Mi pregunta es, con este protocolo de este aparato, ¿cuál es la acción sostenida? Pues el efecto sostenido a los 6 meses, al año, si vamos a requerir varias sesiones después, o ahí cuál sería el protocolo
a largo plazo. Bueno, en otros tejidos hablan de respuestas a 6 meses, hay muy pocos estudios a 1 año. Revolviendo las dos preguntas que usted hizo, en la parte histológica no hay estudios todavía estamos muy crudos en estudios en la parte histológica, por lo menos en la mujer. Hay algo en ortopedia hay una experiencia muy grande, y en rehabilitación también de muchos años, entonces hay algo de publicaciones, pero en mujer todavía estamos, como decimos en Colombia, crudos, no sé si el término sea válido, pero todavía hay mucha tarea por hacer. La doctora tenía una pregunta. Gracias. Sí existen, como menciona, estudios en ortopedia, incluso en el área de fisioterapia dermatofuncional. En Brasil sí hay estudios histológicos en cuestión de la creación de colágeno y de la vascularización. Y mi pregunta va por ahí, ¿hacen complemento con la fisioterapia en rehabilitación? En cuestión de, ok, aplicamos la onda de choque, pero complementamos con fisioterapia, o sea, algunas otras técnicas. Pues en mi consultorio, yo pienso que uno en el ejercicio de nuestra profesión tiene que ser integral, y hay que ofrecer integralidad. Y como lo decía antes, cuando hablábamos de los equipos y de que el uno se puede complementar con el otro, para mí es básica, el top es la rehabilitación de piso pélvico y la fisioterapia, yo no tengo la más mínima duda de eso. Las pacientes llegan, por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, con el tema de la silla magnética es súper vendedora. O sea, la señora se siente en la silla y ¡wow! Se la quiere llevar puesta. O sea, esto es, si uno quisiera poner un negocio, sería un gran negocio. Pero cuando las pacientes llegan a decirme que es que les dijeron que esa silla les iba a quitar la incontinencia con 10 sesiones, yo les digo, dígame un aparato que con 10 sesiones me pueda dejar a mí, en esta barriga, unas barras de chocolate, a ver si eso existe. Y si existiera, ¿cuánto me duraría ese efecto? ¿Será que las barras de chocolate me duran toda la vida? ¿Aquí también les dicen barras de chocolate o los cuadritos en el abdomen? Y la respuesta es no, la respuesta es que la rehabilitación del piso pélvico no la reemplaza nada. La silla sirve para dos cosas, a mi juicio. Una, para mejorar propiocepción de la musculatura del piso pélvico, y dos, para reclutar unas fibras iniciales con que empezar a trabajar. No sirve para nada más, ¿sí? Entonces, lo que decíamos ahorita, las ondas de choque aportarían desde el punto de vista vascularización e inervación, pero pues si uno no hace ejercicio, por más vascularización y inervación que tenga, no va a ser hipertrofia de los músculos, entonces claramente no la reemplaza. Doctor. ¿Cuánto dura una sesión que le aplicas a una paciente? Por ejemplo, en este caso para mejorar su deseo sexual o su actividad sexual, o en un hombre para mejorar la erección. ¿Cuánto dura una sesión en promedio? En cada punto donde yo pongo el globo, el aparatico, hago 300 disparos y me demoro 2 minutos haciendo esos 300 disparos con esto. Lo pongo sobre el tejido así, hago 300 disparos y lo pongo luego en otro lugar y otros 300 disparos. En el caso del clítoris son 5 puntos, son 10 minutos. Okay. A mí lo que se me hace un poco sorprendente, digo, no dudo, estás presentando muchos artículos y es muy interesante, pero la promesa es muy alta, ¿no? O sea, la promesa es tremenda, ¿no? Imagínate, la disfunción sexual masculina, que el 50% de los hombres vayan a tener mejoría, wow, es una super promesa. A mí lo que me sorprende mucho, bueno, esto lo digo en general, no lo digo específicamente para esto, es que pues la medicina está llena de modas, ¿no? ¿Cuántos aparatos no han aparecido que en determinado momento han sido una promesa y que cuestan una brutalidad y en determinado momento cayeron en el desuso? A mí realmente me agrada que este tipo de tecnologías se presenten en un congreso, porque si no se presentaran en un congreso, pues les darías una credibilidad cero, ¿no? Y sobre todo que vas a hacer una mega tremenda inversión para obtener un resultado, y como que siento que el avance tecnológico, los equipos, como que le ganaron al estudio, porque como que el estudio está somero, todavía hay mucho por saber, y de repente el equipo, wow, pues ya es un equipo que cuesta 1,5 millones de pesos, no estoy hablando específicamente de esto, por 1,5 millones de pesos, y vas a hacer una inversión por una tecnología prometedora, pero como
como que la tecnología y la mercadotecnia le ganó a la parte del estudio y la valoración y del tiempo, ¿no? Es lo que de repente es un poquito como que preocupante, ¿no? Entonces, promete mucho. No es una tecnología nueva, como ya lo dijiste, esto existe para los cálculos, la litotripsia y todo esto, pero en esta área es como parece ser prometedor, ¿no? Pero lo que resta por saber, pues ya para concluir, es si realmente harías una inversión tan importante que al fin y al cabo el beneficio no debe ser qué tanto le va a encantar a los pacientes, porque al paciente le va a encantar la promesa, sino qué tanto beneficio yo voy a aportar realmente con ese tratamiento. ¿Qué tan serio está haciendo el ejercicio de mi profesión? Eso es lo que yo realmente me preguntaría. Yo creo que esa pregunta tiene toda la validez porque estamos invadidos por la mercadotecnia y por la parte comercial y hay una competencia. Por eso les hablaba yo y les decía que siempre que ustedes van a comprar un equipo cualquiera, miren la literatura que hay detrás de los equipos. La historia de estos equipos pues es antigua, pues de las ondas de choque más bien. Sí hay una experiencia, como decías tú, en fisioterapia y en rehabilitación muy importante con estudios, con resultados. En esa parte, ya te doy la palabra nuevamente. La experiencia aquí es nueva. Esto hasta ahora está en pañales, como decimos nosotros. Hay mucho por ver. Yo me cuido mucho de no volverme un vendedor, pues yo no soy vendedor, yo soy médico y yo lo que trato es de ayudar a mis pacientes y no de ordeñar a mis pacientes, como se dice en Colombia. De eso no se trata. Entonces, sí, yo creo que hay que ser muy claros cuando uno le ofrece un tratamiento a los pacientes, conocer las limitaciones y los beneficios. En la poca experiencia que yo tengo, yo, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. Una paciente de 76 años, viuda, estrenando novio y reiniciando su vida sexual. Yo le propuse, fue de las primeras a las que le propuse el tratamiento, recién llegado al equipo, le dije la verdad, es nuevo, dicen esto, no sé si vaya a funcionar. Le hice las primeras 3 semanas del protocolo y la paciente me dijo que no le ha servido para nada, 76 años. Entonces llamé al investigador y le dije, no sirvió para nada. Y me dijo, déjala descansar 3 semanas y hazle otro protocolo y miramos a ver qué pasa. Lo hice y la paciente está feliz. La paciente está muy contenta, pero pues son casos aislados. Hay otra paciente, por ejemplo, hace poco, antes de viajar, que acababa de terminar el tratamiento y salió la conversación de cómo te has sentido. Y entonces ella me dijo, no, súper, doctor. Le dije, ¿pero qué? ¿Ya tuviste relaciones? Me dice, no, porque mi novio vive en Estados Unidos. Entonces yo, y viene la próxima semana, me dice. Y yo, pues entonces, ¿cómo así que súper? Si no has tenido relaciones. Me dice, no, doctor, pero con el vibrador yo antes lo tenía que poner, voy a inventar, en 5 y ahora con ponerlo en 1 ya no necesito subirle más. Entonces, pues son comentarios espontáneos de las pacientes que vuelve y juega. Cuando son comentarios aislados, pues puede ser un efecto placebo, pero uno sí piensa que algo está sucediendo y sí, hay que estudiarlo más. ¿Tú tenías una pregunta? Listo, gracias. Bueno, yo quería complementar porque yo soy fisioterapeuta de piso pélvico, entonces el área de la fisioterapia va hacia estudiar cómo el cuerpo reacciona con los distintos agentes físicos. La onda de choque es un agente físico, uno de nuestros armamentos en la fisioterapia también. Entonces, no es como dice el doctor, no es lo que te promete el aparato, sino cómo lo vas a integrar en la funcionalidad del paciente o de la paciente, ¿sí? Hablando de disfunciones a nivel de la erección o ya hablando de en cuestión de la sexualidad femenina, sí es importante como ver el contexto. La sexualidad va más allá de lo fisiológico y tal vez ahí sesgaría un poco. La onda de choque tal vez no era la mejor herramienta para cierto paciente, porque al final, como dice el doctor, es un arsenal de armas que tenemos, nosotros en nuestra área, ustedes en su área, y se combinan como tal para pues crear la mejor funcionalidad de cada persona. Gracias. Yo soy pionero en Latinoamérica en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser. ¿Qué término más comercial que ese? ¿Y qué línea tan delgada en la ética? Usted no se imagina lo fácil que es engañar a una paciente que va por un diseño y rejuvenecimiento vaginal.
¿sí? Una paciente que llega a mi consultorio se sienta frente a mí y me dice, doctor, es que yo vengo para que usted me diga si la tengo bonita o no, y si necesito cirugía o no. Y no es tan raro que me pase eso, no es la excepción. Y entonces yo le digo a la paciente, no, tú no necesitas ninguna cirugía. Y la paciente me abre los ojos casi que brava, pero ¿cómo así, doctor, si usted ni siquiera me ha examinado? Y lo que yo le digo a la paciente es, mira, es que la paciente que necesita una cirugía lo tiene claro. Me dice, doctor, es que yo tengo esto cuadrado y lo tengo redondo, lo quiero redondo. Esto está muy grande, esto está muy pequeño, esto está amarillo, esto está verde. La paciente que realmente tiene la necesidad tiene su motivo de consulta claro. Y pasa lo mismo con las pacientes que quieren apretarse su vagina por la parte funcional sexual. No, doctor, es que yo quiero que usted me diga si yo estoy muy apretado o no. ¿Y cómo está tu sexualidad? No, bien, doctor, a mí me va bien. Entonces no necesitas nada. Pero, doctor, sí, vuelve la misma conversación, ¿cierto? Entonces ahí es donde si yo quisiera, yo paso a la sala de examen y le hago un tacto vaginal y me pongo la mano acá y le digo que eso está así de grande, perfectamente podría hacerlo y robarla, porque eso es ser ladrón. Eso no solamente es antiético, sino que es ser ladrón, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos toda la confianza de nuestras pacientes y tenemos que saber utilizar esa confianza de la mejor manera posible en beneficio de ellas y no en beneficio de nuestro bolsillo. Nosotros vivimos de nuestro trabajo como todos, pero no podemos perder el orden de las prioridades y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor desde el punto de vista de los lineamientos éticos. Yo estoy aquí hablándoles de un equipo, como les dije, es un evento, un simposio de la industria, pero si hay algo que yo pido para poderme parar aquí es poder hablar objetivamente de lo que pienso y de lo que siento respecto de mi experiencia. Más allá de eso, pues sería antiético. Todavía no. Está dentro de las indicaciones, pero yo todavía no lo he usado en pacientes con líquen. Pero la semana pasada, antes de viajar, me llegó una paciente con la que no hay ninguna publicación, pero la paciente tiene incontinencia fecal. Entonces yo digo, si esto mejora la vascularización y la inervación, si en las pacientes con incontinencia fecal, la mayoría no son quirúrgicas, hoy por hoy, de acuerdo a los criterios, la mayoría no son quirúrgicas porque la cirugía, dicen los coloproctólogos, si hay alguno aquí que me quiera controvertir, dicen que a veces produce denervación y empeoramiento de la sintomatología. Entonces yo digo, yo le propuse a la paciente la semana pasada, le dije, cuando yo regrese de México, ¿por qué no hacemos ondas de choque? No sé si te van a servir, pero en teoría si mejoran revascularización e inervación, de pronto te sirven. Y la paciente me dijo, uy, sí, doctor, lo que sea, pues tiene incontinencia de gases y un poquito de incontinencia fecal. Y ya le han hecho todos estudios, ya estuvo en el coloproctólogo, ya. Entonces, yo lo voy a utilizar con ella, por ejemplo, pero de una manera transparente y algo voy a aprender. ¿Qué utilidad le ves tú a la onda de choque en relación a los equipos que para la misma finalidad de aumentar la vascularidad tienen que ver con el aumento de la temperatura, como aumento de la temperatura a nivel vaginal o a nivel perineal o a nivel peniano en comparación de las ondas de choque? ¿Tienes alguna comparativa con respecto a eso? Pues en la parte coloproctológica no, porque no tengo experiencia, mi primera experiencia la voy a tener la próxima semana. En láser en vagina, yo tengo muchos años utilizando láser en vagina, de hecho yo utilizo un láser de Ergo, es lo que utilizo. Son dos mecanismos de acción diferentes. El láser mejora atrofismo y mejora tono del tejido. Eso es lo que hace el láser. Esto mejora vascularización e inervación, entonces yo pienso que se complementan, ¿sí? Que lo uno no pelea con lo otro, se puede hacer lo uno, lo otro o ambas cosas, ¿sí? La limitación, volviendo a lo de los estudios, muchas veces la limitación es la parte económica, porque como todos estos equipos son costosos, pues hacer grandes volúmenes de pacientes es difícil. Para yo lograr esas 30 pacientes de las que hablé, me tocó hacerlas gratis. El distribuidor me dio el equipo y yo no estoy cobrando nada por hacerlas para poder tener una información que me dé tranquilidad a mí. Solamente para eso lo estoy haciendo. Pero son 30 pacientes con 6 sesiones para cada una.
Entonces son 3 por 6, 18, 180 consultas sin costo. Me llenan la agenda del consultorio y me bloquean las que me generan dinero. Entonces, pero pienso que vale la pena. Pero sí, ese tema económico es una limitante también para poder tener estudios de grandes muestras como uno quisiera. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, muy amables. Les recordamos el inicio de la actividad a las 7:30 de la noche. Gracias. Gracias, doctor. Excelente, muchas gracias, muy amable. Felicidades.